Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano, conversando hoy con el profesor José Vicente Haro, abogado, especialista en Derecho Constitucional, y dejamos pendiente el tema de la actuación que ha venido cumpliendo recientemente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde en muchas de sus decisiones pues anulan completamente las facultades y las actuaciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué se puede hacer con esa Sala Constitucional que además muchos de sus miembros tienen severos cuestionamientos en la forma como fueron elegidos entre gallos y medianoche un 23 de diciembre a última hora, cuando se les colocó allí viniendo de las filas del partido de gobierno, incluso siendo algunos de ellos candidatos a diputaciones, y como perdieron la elección, pues entonces los colocaron como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y bueno, la revisión de ese mismo aspecto pareciera que está también como vetado, es un tabú y no se puede revisarle el nombramiento de estos magistrados. ¿Qué se puede hacer con esa sala? Sí, en las primeras de cambio, la Asamblea Nacional se había planteado algo que era totalmente legítimo, posible, constitucional y válido, que era revocar los actos de designación de estos magistrados express, como se les ha llamado, que fueron nombrados el 23 de diciembre del año 2015 y que fueron nombrados con la clara intención de blindar a la Sala Constitucional para que actúe conforme a las instrucciones del gobierno, del régimen, y para que confronte a la Asamblea Nacional. En las primeras de cambio, eso se planteó en la Asamblea Nacional, se constituyó una comisión, se redactó un informe, se aprobó un informe en la Comisión de Política Interior, pero por algunas razones de carácter político que entiendo se manejaron dentro de la Asamblea Nacional, bueno, el informe demoró en llegar a la plenaria. ¿Y qué sucedió? Entre enero y febrero, ya estando listo ese informe, llega el mes de marzo, y en el mes de marzo, cuando el informe se va a llevar a plenaria, inmediatamente la Sala Constitucional saca otra sentencia. La sentencia del 29 de marzo de este año, del año 2016, en la cual dice expresamente que la Asamblea Nacional no puede, en modo alguno, ni anular, ni revocar, desconocer o de alguna manera declarar la nulidad de designaciones de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ya sea de los designados en diciembre del año 2015 o designados con anterioridad. Entonces eso frenó a la Asamblea Nacional. Y por otra parte, entonces... Una sospechosa lentitud de la Asamblea Nacional en su actuación. Una ¿cierto? preocupante, angustiosa. Yo la verdad es que esa particular decisión política de no hacerlo en enero o en febrero, yo la he criticado bastante porque uno tiene como profesor y precisamente la libertad de no formar parte de ningún partido político y de estar en la academia, te da la libertad también de opinar y decir las cosas como son en todos los sentidos. Bueno, yo eso creo que yo siempre lo he cuestionado, porque he dicho, ahí la Asamblea Nacional se demoró. Se demoró porque ha debido hacerlo de inmediato, porque le dio pie a la Sala Constitucional a dictar estas 15 sentencias que te estoy refiriendo, que han atacado totalmente, han minado totalmente lo que son sus competencias, sus facultades, y que han desconocido también la Constitución. Pero bueno, ¿qué puede hacer ahora? Vamos a pensar qué podemos hacer en medio de las circunstancias. Bueno, entonces tenemos un artículo, el artículo 265 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo dice que la Asamblea Nacional, por el voto de las 2/3 partes, puede remover o destituir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces inmediatamente uno piensa, caramba, pero no tenemos las 2/3 partes totales porque nos quitaron los 3 diputados del Estado Amazonas. Mira, allí definitivamente, ya en el caso de del Estado Amazonas, los diputados del Estado Amazonas, ya pasaron todos los plazos para que la sala electoral se pronuncie sobre ese tema, y no ha movido un dedo, no ha movido el expediente. El CNE no ha hecho nada al respecto. Es decir, dejaron el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE en un limbo jurídico al Estado Amazonas. El Estado Amazonas no tiene representación política, no tiene diputados en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, por lo tanto, ya habiendo pasado los plazos legales correspondientes, tiene la legitimidad, la potestad, la autoridad
para volver a reincorporar en sus curules a estos 3 diputados del Estado Amazonas. Con eso... Claro, porque entendemos que estos diputados fueron suspendidos porque se dudaba acerca de una serie de aspectos que tenían que ver con el proceso de su elección y por lo tanto había que revisarlos. Si no ha pasado nada, se asume que fue válida, buena y sana la elección de estos diputados. Si 4 diputados, 3 de la oposición y 1 del oficialismo. Si han pasado todos los plazos correspondientes y no se ha logrado demostrar que hubo una irregularidad, entonces se debe considerar legítima la elección hasta tanto no se diga lo contrario, una sentencia definitiva y firme, porque eso que se dictó fue una medida cautelar de entrada. Entonces, bueno, la Asamblea Nacional puede legítimamente, constitucionalmente, reincorporar a estos diputados del Estado Amazonas, lo cual le permitiría recuperar la mayoría de las 2/3 partes que tiene en el Parlamento, y esto le permitiría varias cosas importantísimas. Una, remover o destituir a magistrados de la Sala Constitucional. Aun cuando haya esa sentencia previa del 29 de marzo. Aun cuando haya esa sentencia, porque esa sentencia se refiere a lo que es la revocación de actos de designación, la nulidad de actos de designación. Aquí estaríamos hablando de un supuesto distinto, un procedimiento distinto, que es remoción o destitución por incurrir en una falta grave. Y la ley señala, entre algunas de las faltas graves que pueden incurrir los magistrados, una de ellas es dictar decisiones que vayan en contra de la Constitución o que violen la Constitución. Tenemos 15, nada más y nada menos, que pueden ser buen documento de un buen expediente en la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional por eso yo creo que tiene que un poco ir hacia una ofensiva en defensa de la Constitución y de la democracia en Venezuela frente a estos ataques que está recibiendo del TCJ y de Nicolás Maduro. Debe proceder a incorporar a estos diputados, debe iniciar este procedimiento de destitución o remoción de estos magistrados de la Sala Constitucional, porque como tú lo dijiste antes, estos magistrados de la Sala Constitucional se creen que son la voz de la Constitución, pero más que eso, ellos piensan que son poder constituyente. Ellos están actuando como si fueran la Asamblea Constituyente. Ellos con su sentencia están creando otra constitución paralela, distinta a la constitución que conocemos. Una cosa es lo que nosotros leemos en la Constitución del 99, otra cosa lo que dice la sentencia de la Sala Constitucional. ¿Y deberían ser acatadas esas sentencias entonces o no, de virtud de ese artículo de 233 que nos comentabas? El 333 que nos comentabas. No, en modo alguno, y por eso es legítimas las declaraciones, son legítimas, y de verdad eso es lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional, las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional y de algunos otros diputados que señalaban en la sesión en la que se revisó el decreto de estado de excepción y emergencia económica. Ellos señalaron expresamente: no vamos a acatar sentencias inconstitucionales de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esa decisión de la Asamblea Nacional con respecto a la Sala Constitucional es legítima, es constitucional, es lo que debe hacer conforme a lo que señala el artículo 333 de la Constitución. No se deben acatar, y mientras tanto, mientras eso se hace, también la Asamblea Nacional debe ir hacia decisiones políticamente proactivas en defensa de lo que es la institución democrática, restablecer a los diputados del Estado Amazonas, con eso recuperar las 2/3 partes de sus miembros, revisar la situación de los magistrados de la Sala Constitucional, y otra cosa mucho más importante también, que es revisar y comenzar el procedimiento para la designación de los 2 rectores del CNE, cuyo periodo se vence este año, Tania Amelio y Socorro Endano. Vamos a hacer una nueva pausa, José Vicente, pero al regreso me gustaría tocar, bueno, qué pasa con esas otras instituciones que están allí también pendientes de decisiones del Tribunal de la Asamblea Nacional, y habíamos dado también, antes de la pausa, bueno, si cualquier decisión que se tome de parte de organismos internacionales podría considerarse en algún momento como injerencia en los asuntos internos de Venezuela y por lo tanto desecharlos de entrada, como ya en varias oportunidades hemos visto que ha ocurrido con sentencias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, o de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde hemos visto, por ejemplo, que la canciller prácticamente su labor diaria es redactar informes y rechazos a comentarios y a sentencias, a señalamiento de parte de organismos internacionales. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de Análisis Venezolano, hoy conversando con el doctor José Vicente Haro. Ya venimos. Análisis Venezolano con Unay Amenábar.
Si no tienes Social Security o crédito, no te preocupes. Trae la licencia de conducir americana o la de tu país y de Quality Engines Auto Sales sales manejando. Te aprobamos el financiamiento y además tenemos muchísimos modelos para escoger. Estamos en el 3061 Northwest 36th Street de Miami y nuestro teléfono es el 305-571-6604 y 571-6605. Quality Engines Auto Sales. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Kia Sportage 2014, todoterreno familiar, 42,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $239 al mes. Toyota Corolla 2014, económico, duradero, 37,000 millas. Un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $215 al mes. Jeep Wrangler 2014, 4x4, suspensión levantada, rines, gomas, más de $10,000 en accesorios. 15,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes. Ven y pregunta por el precio especial. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto. Hola amigos, te saluda Roberto para invitarte este 24 de junio al Flamingo Teatro Bar. Será mi lanzamiento y espero contar con todos ustedes. Estará Viviana, Miguel Moli, las chicas, recordando la época dorada del merengue. Así que no te lo puedes perder. Baila conmigo, que llegó Roberto.